Hola, queridos radioescuchas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a empezar nuestra transmisión para nuestro programa de hoy en sintonía con Cipriano y vamos a oír la presentación que hace la radio del programa Radio Sintonía 1420 AM. De sus productores y conductores. A continuación, en sintonía con Cipriano, programa mixto, informativo y de opinión transmitido por radio todo usuario. Es una producción del canal de Pontemorio. Sintonía 1420 AM presenta En Sintonía con Cipriano, un espacio de opinión, información y debate conducido por el diputado Cipriano Heredia. Al aire. Muy bien, esa era la presentación de nuestra emisora donde transmitimos este programa en vivo todos los jueves de 5 a 6 pm, Radio Sintonía 1420 AM. El programa también se escucha por www.radiosintonía1420.com.be. Y bueno, la presidencia de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En los controles está nuestro amigo Luis Guillermo y quien les habla, Cipriano Heredia. También estamos transmitiendo por mi cuenta de Instagram, en vivo, @herediacipriano. Y acabamos de empezar esta transmisión en vivo. Se han unido ya algunas personas. Acabo de ver aquí que se une mi buena amiga Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, con quien vamos a conversar. De hecho, Ana Rosario, si quieres, haz la solicitud de transmisión conjunta de una vez, apretando otra vez tu pantalla de duro, para yo poder entonces aprobar la solicitud y que empiece una transmisión conjunta con la pantalla dividida. ¿Por qué vamos a hablar con Ana Rosario? Porque Ana Rosario, como ya dije, es la presidenta del Colegio de Enfermeras del Estado. El tema del COVID está dando mucho que hablar. Hay un aumento sustancial del número de contagios en este momento. Ya ahí tenemos a Ana Rosario. Ana Rosario, buenas tardes, bienvenida al programa. Buenas tardes, Cipriano, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, te estaba presentando como presidenta del Colegio de Enfermeras de la ciudad de Caracas. Tú me dirás si va más allá. Y además estaba empezando a plantear el tema, ¿no? Que el tema se ha puesto complicado. Pareciera ser que hubo una cuarentena prematura que mucha gente celebró como una suerte de medida profiláctica adecuada en el mes de marzo, pero resulta ser que en ese momento parece que estábamos realmente un poco fuera de peligro, por lo mismo que Venezuela era un país semi-aislado, no había turismo, muy poca gente viajando. Estuvimos 70 días encerrados en las casas, los números eran realmente bajos, pero tal y como lo predijo la Academia de Ciencias Naturales, en junio iba a haber una explosión de la tasa, un crecimiento exponencial. Ellos llegaron a predecir, la proyección era de 1.000 contagios nuevos diarios, y bueno, estamos viendo que ya el régimen está reconociendo 1.000 cada 3 días, lo cual se acerca un poco a lo que la misma academia estaba reconociendo. Concretamente, las cifras oficiales al cierre del día de ayer, 15 de julio, es que hay 10.428 casos y exactamente 100 fallecidos, es decir, el 1%, pero tú y yo sabemos que estas cifras son relativas, no son necesariamente confiables, no podemos dar lamentablemente una data dura alternativa, una cifra alternativa que sea sustentable, porque no tenemos acceso a toda la información. Tú muy bien sabes cómo se controla la información, sobre todo del sector público de salud, pero lo cierto es que tú mejor que nadie nos puedes explicar cuál es la realidad que las enfermeras están viendo en los centros de salud, cuál es la realidad de tu propio sector que está siendo víctima directa del contagio del virus por el trato que tienen directo con los pacientes, y bueno, ni hablar de los médicos que comparten esta dura labor, se han convertido en unos héroes de la República justamente en esta lucha que han tenido contra la enfermedad y atendiendo a los pacientes, que insisto, pareciera que estamos ya en un pico exponencial que según la academia podría llegar a 4.000 contagios diarios en el mes de septiembre. Como dato para terminar y darte la palabra, el solo hecho de que se anuncie, además de los hospitales que están colapsados,
de muchos hoteles que ya han sido tomados, que ahora se anuncie que se va a preparar el poliedro y el estacionamiento para atender casos de COVID, indica con mucha claridad cuál es exactamente la naturaleza y la dimensión del problema que tenemos por delante. Ana Rosario, por favor, ilústranos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Cipriano. Gracias. Un saludo a quien en este momento está conectado. Creo que Venezuela, desde el punto de vista epidemiológico, estamos navegando aguas turbulentas. Y sí, cuando escuchamos a la academia que hizo una proyección, hubo amenazas por parte del régimen por haber dicho aquella cifra. Hoy la realidad que vivimos nos tienen que darle la razón a los que estadísticamente hicieron esas proyecciones. Recordemos que en esos primeros 70 días, cuando efectivamente se hizo una medida de contención, de aislamiento social, quédate en casa, y lamentablemente hoy vemos, cuando se mantuvo durante 70 días, una curva aplanada. Esa era la información que nos daban. Hoy, ¿qué vemos? Hoy eso lo tenemos que ver, que estamos frente a una curva que está acelerada. Hoy cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el AR sub 0, que es el indicador de contagio, y vemos que el COVID se maneja entre 1, 5, 7, podemos estar claros que un caso puede contagiar discretamente a 5 personas, pero también puede contagiar a 6. Entonces, imagínate, estamos frente a un virus muy ágil, pero lamentablemente vemos unas políticas erráticas en este control del virus. Por un lado vemos a una población, quédate en casa, pero que tiene que salir porque no hay comida. Por el otro lado vemos las circunstancias en las cuales están nuestros hospitales. Y es causar de alarma, Cipriano. Y allí yo quiero recordar una palabra que mi madre siempre dice: cuando vemos las golondrinas volar es porque el verano está cerca. Aquí es verdad que hay prácticamente una amenaza sobre quienes digan cifras, sobre quienes manejen el número de muertos, de fallecidos. Ayer se hablaba de 100 muertos, pero es que no he visto, por ejemplo, que se mencionen los médicos fallecidos en el estado Zulia todavía. Y cuando nosotros que trabajamos dentro del sector salud, y si hay alguien que en este momento no le pueden mentir, es a los que trabajamos en el sector salud, que nos damos cuenta de que nos están abriendo nuevas unidades de COVID, por ejemplo, en el Hospital Jesús Llerena, que tenía, inicialmente era un hospital centinela con 17 camas, y hoy abrieron un piso con 18 camas. Vemos como en el hospital universitario se están aperturando camas, vemos como en el hospital Francisco Antonio Rizque, que no estaba dentro de los hospitales centinela, hoy alberga casi 50 casos, vemos como el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero además ya se está escuchando dentro de los medios del sector salud que el poliedro de Caracas va a ser habilitado para albergar pacientes asintomáticos, es decir, personas que están portando el virus, que están contagiadas con el virus, que no están presentando ningún problema, compromiso epidemiológico, que no tienen ningún problema respiratorio, y eso nos indica que la academia tenía razón en su proyección. Que aquí no hay más casos, y eso lo tenemos que decir, y lo sabemos, porque no se ha testeado de manera suficiente a la población, porque no se están haciendo las pruebas respectivas. Oye, es preocupante. Se había cortado la transmisión con la radio, tengo que volver a presentar para los que estaban oyendo vía Radio Sintonía 1420 AM, ya el programa empezó, transmitimos en mi cuenta de Instagram, @HerediaCipriano, y desde este momento también desde la emisora 1420 AM, Radio Sintonía, tenemos ya con nosotros y tenemos ya unos minutos conversando con Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, y estamos hablando sobre el repunte del COVID en todo el país. Y bueno, por supuesto, ella es una vocera muy autorizada porque las enfermeras viven día a día la pandemia, y no solamente lo viven desde el punto de vista presencial, sino que lidian con ella. Y de hecho, Ana Rosario, quisiera que ahora más adelante, cuando termines la exposición que estás desarrollando en este momento, te refieras al tema de cómo está afectando el gremio, la enfermedad, porque hemos sabido de que hay una tasa de contagios importante dentro del gremio de la salud, particularmente médicos y enfermeras. Adelante con tu intervención. Así es, entonces les venía diciendo de que estas circunstancias, cuando nosotros vemos aumento de camas,
aumento de, pero algo importante, ¿cómo están nuestros hospitales, Cipriano? Nuestros hospitales están en un momento de que veníamos en una emergencia humanitaria compleja, como efecto colateral, se confirma oficialmente el 13 de marzo casos positivos de COVID-19 en Venezuela, y digo oficialmente porque no estamos claros. La opacidad que han presentado los voceros de la administración del señor Maduro es tanto que los que trabajamos en salud nos sentimos como desde hace muchos años no hay boletín epidemiológico, no sabemos cómo se está manejando el curso de la enfermedad. Se ha llegado el caso de que cada vez que hay un paciente contagiado, pareciera que forma parte de un secreto de Estado. Y esto no permite pues la articulación. ¿Cómo estamos nosotros? Y yo creo que en este momento los venezolanos, la sociedad civil como esa tercera fuerza después del Estado y las empresas, tenemos que tomar cartas en el asunto, y el personal salud estamos allí. Hay una situación de emergencia. Cada vez que escuchamos que se está dando como a cuentagotas el número de contagiados, el número de fallecidos, la falta de información sobre el número de personal salud contagiado, que eso es importante, y que yo me imagino que no lo expresan porque tendría que indubitablemente realizarse y preguntarse, ¿y por qué se está contagiando el personal salud que conoce en sus buenas prácticas cómo defenderse? Y la respuesta sería muy obvia: no hay suficientes equipos de protección personal, y es por esto que este personal que está preparado desde el punto de vista técnico no tiene las barreras adecuadas, y en consecuencia pues se está haciendo una afectación a la vida de cada uno de los que en un momento asumimos por vocación. Eso lo tengo que reivindicar. Los que estamos hoy en un hospital público lo hacemos por vocación, porque no lo hacemos por sueldo, porque todo el mundo sabe que los trabajadores venezolanos hoy estamos en extrema pobreza, producto de los casi $4 que nos pagan como retribución económica de nuestro esfuerzo laboral. No había aumento en los últimos tiempos, ¿verdad, Ana Rosario? No había aumento para los médicos que están en hospitales ni para ustedes las enfermeras, ¿verdad? No. Hoy una enfermera puede ganar $6 al mes. Ese es el salario que nosotros percibimos por tan riesgosa labor en el día de hoy. Claro, imagínate, salarios de miseria. Bueno, doy la bienvenida. Aquí se están uniendo a la transmisión Aquiles Heredia, Cástor González, Noemí Villasmil, Alta Costura, que entiendo que es un grupo de mujeres que también se pegan en esta transmisión. Ya nombré a Noemí, que hace un comentario, dice: uno de mis profesores, dice Noemí Villasmil aquí, uno de mis profesores que fue mi jurado de tesis de pregrado, está hospitalizado en Los Teques por COVID, y tengo información que toda su familia dice Carroza, debe ser Carrizal, está también contagiada. Ahora, Noemí, acláranos si tu profesor es médico o es simplemente un caso más de COVID de los muchos que están registrándose en el país. Por cierto, veo conectado aquí a Francisco Jarrín, por lo menos dice el diminutivo Francisco Jarrín. Yo, el Francisco Jarrín que conozco fue mi querido roommate hace mucho tiempo en los Estados Unidos, en el año 86. Es ecuatoriano, hasta donde yo me acuerdo. Bueno, y quisiera saber si es él, y si es él. Francisco, qué placer tenerte en esta transmisión. Recibe un gran saludo de mi parte. Eso fue hace mucho tiempo ya. Bueno, Ana Rosario, seguimos con este tema, ¿no? Porque efectivamente tú has hecho un diagnóstico muy claro y has hablado de la experiencia que está viviendo tu gremio. Y cómo tú ves esto hacia el futuro inmediato. Porque si nos dejamos llevar por la academia, pues ya llegamos a los 1000 contagios diarios en junio, como lo dije, y esto es a tender a empeorar hacia 4000 contagios diarios para septiembre. Ya se habla del poliedro, como lo cité hace poco tiempo, para atender casos. Venezuela no está preparada para esto, Ana Rosario. Obviamente que no. Entonces, sin ánimo de ser alarmista, ¿tú consideras que en Venezuela se podría repetir una situación como la que vimos en Ecuador? Tan dramática, tan inhumana, la gente incluso muriéndose en las calles, contagiada sin saberlo o sabiéndolo, pero sin tener posibilidades de ser atendida. Yo me temo que la población se está contagiando a un ritmo de la cual no está consciente ni siquiera a pesar de esta cifra, y que efectivamente pues el sistema de salud venezolano de lejos, pero de lejos no está preparado para una situación como esta. Sí, fíjate, es lamentable, pero cuando aquí nosotros, y desde como enfermera, como miembro del equipo de salud, nosotros tenemos que ser muy objetivos en nuestras proyecciones,
porque nosotros tenemos que planificar el cuidado. Nos preguntamos, ¿cuántos respiradores existen en el país? De acuerdo a algunos estudios que se ha hecho, en Venezuela deberíamos disponer de... Ana Rosario, si me estás oyendo, la señal se entrecortó, quedó tu imagen medio congelada y estabas empezando a hablar del número de respiradores que deberían existir en Venezuela. Me imagino que hablas de respiradores mecánicos, que son precisamente para asistir a los enfermos cuando ya están en una situación crítica con respecto al tema. Y cuántos efectivamente existen. Si me estás escuchando, no, Ana Rosario, se cortó la conversación con Ana Rosario, estábamos empezando a hablar de este tema, del futuro inmediato, ya que evidentemente no estamos preparados para esto, ¿no? Aquí nos dice, se unió Javier Rivas, también se unió Enrique Dubuc, saludos a ambos, Gladys Jack, Noemí nos aclara que no es médico su profesor, simplemente es un caso de COVID en Carrizal, ojalá mejore. Nos plantea Alta Costura, es un problema de nuestra sociedad que tenemos que asumirlo a plenitud. Nadie puede disponer de nuestras vidas. Un abrazo fraterno a la hermana Ana Rosario. Bueno, Ana Rosario se desconectó, de hecho yo dejé de escucharla, después su imagen se congeló hasta que finalmente se desconectó. Te pido, Ana Rosario, que si te puedes volver a conectar, lo hagas. Y saludos también a Karen, que se ha unido en este momento a la transmisión. Bueno, yo aparte del tema del COVID, que lo vamos a terminar de hablar cuando Ana Rosario se reconecte, ya vimos la gravedad de la situación, quisiera también hablar sobre dos temas adicionales que son muy importantes para el país. Uno es que, bueno, hubo un dato ayer para mí alarmante, yo que soy un estudioso permanente del tema petrolero y además como venezolano, pues me duele lo que pasa en el país y ver la situación por la que estamos atravesando, y es que el país ayer tuvo un informe donde se dice que la producción de junio bajó a 393,000 barriles por día, y esto nos ubica a la par, por debajo de la producción hace 80 años. Es decir, en este momento el país produce menos petróleo, 10,000 barriles menos, 5,000 barriles menos de lo que producíamos en febrero de 1943. Imagínense ustedes el dolor que da esto cuando vemos a dónde ha llegado nuestra producción de petróleo en un país que llegó a tener la segunda empresa más importante del mundo en materia petrolera, como es PDVSA, solamente por debajo de Saudi Aramco, un país que llegó a producir 3,5 millones de barriles diarios, un país que llegó a tener una capacidad de refinación de más de 1 millón de barriles para producir gasolina, y ahora estamos en estos niveles realmente de atrás. Bueno, Rosario, en el momento que se congeló tu imagen y dejamos de oírte, estaba justo empezando a hablar del número de respiradores. Me imagino haces referencia a los respiradores mecánicos. Entonces me imagino que te ibas a referir a lo que deberíamos tener versus lo que tenemos y si con eso le podemos hacer frente al problema. Adelante. Exacto. Planteando de ese principio, estamos frente a una patología que afecta al sistema respiratorio, que genera una insuficiencia respiratoria aguda, y que cuando llegamos al caso de una neumonía bilateral, el paciente amerita un soporte ventilatorio que lo da un aparato que le va a permitir una respiración artificial. Siempre estadísticamente, y hay estudios que lo han demostrado, Venezuela necesitaría, de acuerdo a los estudios de esta patología, 2,000 respiradores. ¿Cuántos tenemos en este momento? 83 respiradores a nivel nacional. Entonces, eso nos tiene que poner a nosotros en una situación de, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a tener que elegir quién vive y quién muere. Es algo grave. Y decía además, Cipriano, que este es un momento de que la sociedad civil, como la tercera fuerza después de los estamentos que hay, el tercer poder, debemos tomar cartas en el asunto. El problema de la salud no es un problema de los que estamos trabajando dentro del sector, es un problema que tiene que afectarnos a todos. Hoy una señora decía, mi tío está en una unidad COVID en Los Teques. Es decir, este virus no es selectivo, nos va a afectar a todos. Y se habla de que todos vamos a estar contagiados.
El problema es cómo van a reaccionar nuestro organismo frente a ese contagio. Y si ameritamos un respirador y en ese momento no lo disponemos, si es nuestra familia quien lo necesite, yo creo que es un momento de que el venezolano entienda que el momento de defender derechos no podemos dejarlo a un solo sector. Es muy grave la situación, no quiero ser alarmista, pero sí quiero encender las alarmas del venezolano de que nos estamos enfrentando a un virus mortal, que además de que nos están trancando, de que no nos dejan salir, tenemos que el tapaboca no puede ser un mecanismo de contención, de elevar nuestra voz de protesta. Por el contrario, exigir un derecho, visibilizar la violación de ese derecho para poder entender que lo que en este momento, Cipriano, tenemos en riesgo, y el que me escucha, es nuestra vida. Y nuestra vida es el deber indelegable del Estado protegerlo, y ante ese incumplimiento es nuestro derecho exigirlo. Muy bien. Ana Rosario, ya vamos a terminar, pero para no quedarnos en la mera denuncia ni en el diagnóstico de la situación, que era válido actualizarnos porque la situación cambió y cambió para peor y la crisis ahorita es mucho más grave, ya dimos los números, cifras oficiales de ayer, 10.428 casos, 100 fallecidos, cifras extraoficiales, alguna gente habla hasta del triple de esto, lo que pasa es que es difícil consolidar una cifra porque hay una opacidad en el manejo de la información que lo impide, pero todos sabemos cómo el régimen maneja la verdad y la mentira y los números. Ahora bien, para no quedarnos en esto, Ana Rosario, yo creo que está suficientemente claro que la situación es grave, que ha tendido a empeorar, que las proyecciones y pronósticos de la academia eran ciertos. Ya esta gente está reconociendo 1.000 casos nuevos por cada 3 días. Según la academia ya estamos en 1.000 casos nuevos diarios, pero no importa. El tema es que la situación es grave y tiende a agravarse y no hay con qué. Ahora bien, vamos a entrar en lo propositivo. Hay un fondo de $80 millones ya aprobado. Se contrataron algunas empresas para hacer los pagos y hacer las liquidaciones. Todo eso está aprobado por los FAC. Por cierto, hubo gente que salió denunciándolo como un acto de opacidad, de corrupción, de malos manejos. Todo quedó aclarado y apenas se enteraron que la OFAC le había dado la bendición a ese mecanismo, entonces ahí tuvieron que retraerse porque esas personas creen en Estados Unidos más que en cualquier otro país del mundo y creen más en Trump que en cualquier líder político venezolano. No importa. El tema es que ahí está el dinero, hay un mecanismo transparente de ejecución, está aprobado, la plata está en la Reserva Federal, hay unas agencias administradoras especiales contratadas para hacer las liquidaciones, los pagos, y todo está siendo supervisado y aprobado por los FAC, y no va a haber ni un dólar que se maneja a la cuenta de nadie en lo personal, ni siquiera una cuenta de la Asamblea Nacional. Está previsto que parte de ese dinero sea para el manejo institucional, es decir, para que la Asamblea funcione, el Ejecutivo legítimo funcione, las instituciones legítimas puedan funcionar, hagan su trabajo parlamentario y la presidencia funcione, pero también está previsto una parte para, por ejemplo, el programa Héroes de la Salud y cubrir estos $100 mensuales que se ofreció para los profesionales de la medicina. Sabemos que el presidente Guaidó ha entregado, por ejemplo, un número importante de kits a los hospitales. ¿Tú no crees, Ana Rosario, que sería, por ejemplo, interesante ver cómo se hace la propuesta para que parte de esos $80 millones puedan cubrir un mayor número de respiradores artificiales, por ejemplo, que según lo que te estoy entendiendo se necesitan por lo menos 2.000 y tenemos 80? Eso significa que tenemos menos del 5% de lo que necesitamos. O sea, sería una gran contribución al país, a la causa y al uso adecuado de esos recursos que, por ejemplo, se usen para adquirir una buena cantidad de respiradores artificiales. ¿Qué opinas de eso y qué podemos hacer para que eso sea posible? Fíjate, a través del gobierno interino, y esto lo quiero decir con muchísima responsabilidad, desde el sector salud hemos sentido esa conexión que un gobernante debe tener con lo social. Y así lo ha demostrado el presidente Juan Guaidó, programa Héroes de la Salud, que es una manera de ayudar al trabajador que tiene una doble afectación. El hambre generada por los sueldos y salarios hiperdevaluados que paga el régimen, pero que además se está enfrentando a esta situación pandémica exponiendo en riesgo su vida. Y ya está en una fase de instrumentación. Muy pronto vamos a tener esos $100 que no es salario. Y yo quiero, siempre se lo he dicho al presidente Guaidó, ese no es el salario que nosotros aspiramos, pero que en este momento de una asfixia económica es una gota de oxígeno que va a ingresar. Además, valiosa, que además hace falta. Mucha falta. Además, dentro de este dinero, estos $80 millones, está establecido la adquisición de equipos, de insumos
para poder llevarle a los hospitales estas herramientas que son tan necesarias para que nosotros, como trabajadores del sector salud, tengamos los equipos necesarios para ejercer buenas prácticas profesionales. Algo que quiero decirle al que me escucha: si alguien está muy comprometido con esta situación, es a través de la coordinación del gobierno interino, Leopoldo López, que ha estado muy enfático, Manuela Bolívar, diputados de la Asamblea Nacional, el presidente Juan Guaidó, quien diariamente está preocupado por saber cómo está el personal, qué ha pasado con el personal, y entendemos. Y aquí es donde yo quiero decirte, Cipriano, si en este momento Venezuela estuviera un gobierno de emergencia nacional, se pudiera implementar el plan de emergencia nacional, yo creo que la manera de enfrentar esta pandemia sería diferente. ¿Por qué? Porque hoy tendríamos más de 60 países enviando la ayuda, y estoy segura que esa ayuda llegaría directamente a nuestros hospitales, porque hasta este momento se nos ha dicho, llegaron 45 toneladas de China, de insumos, llegaron de la Cruz Roja, lo mandaron, pero no lo hemos visto en nuestros hospitales. Hoy pretenden que nosotros asumamos la atención de pacientes positivos o sospechosos, que dice la Organización Mundial de la Salud, y lo dijo el ministro de la administración de Maduro, el señor Carlos Alvarado, que para atender este tipo de pacientes yo debería usar una mascarilla N95. Pues hoy en los hospitales se pretende dotarnos de mascarillas artesanales o mascarillas de tela, cuando todos sabemos como profesionales que no nos están brindando ningún tipo de protección. Entonces, nosotros tenemos mucha expectativa, estamos convencidos del apoyo que se nos está dando desde el gobierno del presidente Juan Guaidó, desde la Asamblea Nacional, y estamos seguros que de ese dinero que ya la OFAD aceptó y que lo vamos a percibir, va a ser utilizado para podernos llevar a nosotros, que nos llaman héroes de la salud. Yo no quiero que me llamen héroe, Cipriano. Yo quiero que me llamen licenciada en enfermería con sus herramientas de trabajo. No quiero ver más morir, no quiero ver más contagio entre mis compañeras. Por eso estamos seguros que de la segmentación de ese dinero, gran parte va a ir para apoyar al pueblo venezolano en este momento de una emergencia epidemiológica, donde necesitamos gobiernos conectados con la realidad social, no gobiernos que pretendan invertir en máquinas electorales y no pretendan invertir en herramientas que son de gran utilidad para salvar vidas. Hoy vemos la diferencia entre el gobierno del presidente Juan Guaidó, que se conecta con la realidad social que vivimos los venezolanos, tratando dentro. El programa Héroes de la Salud es como se dice, un programa punta de lanza, pero sabemos que hay diseños para ayudar a otros sectores que también están muy golpeados y que necesitan apoyo de sus gobernantes. En contraprestación, que vemos a alguien que solamente quiere perpetuarse en el poder, montando un simulacro de elecciones, y no hay esa conexión. ¿Qué país serio en esta emergencia que tiende a complicarse va a pensar en un proceso electoral? Eso es algo que nosotros no entendemos, y allí es donde los que trabajamos en el sector salud ratificamos, o se nos ratifica, que hace mucho tiempo quienes hoy ostentan funciones o dicen ser gobernantes en el país se han alejado de la realidad sentida que sufrimos los venezolanos. Muy bien. Bueno, Rosario, muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Quiero abordar el tema de las protestas, que tengo data aquí reciente y que es muy importante. Además, se conecta con lo que tú estás diciendo. Los venezolanos no podemos someternos a esto, bajar la cabeza, resignarnos a que simplemente nos toca vivir un calvario y más nada. Y bueno, hay gente que se está manifestando, y lo que pasa es que la mayoría del pueblo venezolano no lo sabe. Ahorita voy a dar algunas cifras que he podido verificar del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y del Observatorio Social Humanitario, para que la gente vea cómo hay mucho movimiento en el país. Lo que pasa es que el tema comunicacional y el cerco informativo pues a veces no permiten visibilizar este asunto. Si esta fuerza logra orientarse hacia donde tiene que orientarse, que es dejando atrás nada más el carácter transaccional de una protesta de gas, de agua, electricidad o de gasolina, y se volca hacia lo importante, que es presionar por el cambio político, pues yo estoy seguro que podemos ver
un nuevo amanecer en Venezuela muy pronto para empezar a restituir la democracia y empezar a arreglar este y otros problemas como el que tenemos en materia de salud pública y poder comenzar la reconstrucción de Venezuela. Así que bueno, te doy muchas gracias. Ahí quisiera un minutico, Cipriano, para decirle a quien me escucha, lo que tú dices es cierto. En los hospitales se están dando protestas en este momento. El personal está allí, asistimos, porque estamos en un estado de alarma, no podemos abandonar nuestros hospitales, pero estamos exigiendo nuestras barreras de protección. ¿Cuál es mi llamado a la sociedad civil? Apóyennos, porque en la medida que ustedes nos apoyen a que este derecho que se está conculcando en Venezuela, que es el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a trabajar en condiciones decentes, se cristalice, todos estamos haciendo historia. Y yo creo que, para concluir, que para salir de este escollo necesitamos un cambio de modelo político urgente y eso está en las manos de los venezolanos. No esperemos que nos ayuden los que están afuera cuando los que estamos adentro estamos inactivos. Muchas gracias, Cipriano. Muchas gracias, Ana Rosario, que estés muy bien. Gracias por tus palabras, muy interesante. Estamos claros y vamos a volver a hablar pronto, ¿ok? Para seguirle haciendo seguimiento a este asunto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, amigos, fue Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Estuvo con nosotros, amplia explicación sobre el tema que nos movió a contactarla, que es el de la curva de crecimiento exponencial que presenta el COVID-19 en este momento en el país. Se han unido en la transmisión en los últimos minutos Karina, Rodolfo Salazar, Jonelis Nofra, etcétera, a quienes queremos darle nuestro abrazo y bueno, y el agradecimiento por estar con nosotros conectados. Muy importante todo lo que dijo Ana Rosario. Al final, además, quisimos cerrar con una nota propositiva, no quedarnos nada más en la actualización del diagnóstico y la denuncia, no sin dejar de decir que la situación es realmente grave, complicada y con muy mala perspectiva en cuanto a que va a seguir empeorando, pero ella dejó claro cuáles son los planes de contingencia que hay, cómo el gobierno legítimo está buscándole solución a los problemas, cómo es necesario ampliar la ayuda hacia este sector y cómo algunos de estos recursos que han sido rescatados en el exterior efectivamente sí están siendo canalizados y van a seguir siendo canalizados para ayudar al problema de salud pública que hoy vive Venezuela. Bueno, en los últimos minutos del programa saludo a Nova Fuente, que se está uniendo también. Ya hice el comentario sobre el tema petrolero, mientras que Ana Rosario volvió a la transmisión porque la perdimos y quedaron unos minutos allí vacíos y ya hice el comentario sobre la caída de la producción en junio a 393,000 barriles diarios, lo cual nos lleva a febrero de 1943, casi 80 años de retroceso en materia petrolera, después que éramos lo que fuimos alguna vez el primer país exportador del mundo y siempre uno de los principales productores, fundadores de la OPEP, la segunda empresa más importante del mundo que fue PDVSA en materia petrolera, solamente superada por Saudi Aramco, un país que llegó a producir 3,5 millones de barriles diarios. Ahora estamos en esta calamitosa situación. Bueno, yo por último quiero cerrar con el tema de las protestas. Y esto es muy importante porque parece que no pasa nada. Tendemos todo el tiempo a repetir lo mismo y no pasa nada, y no pasa nada. Primero, nosotros somos parte de la gente. Así que cuando decimos que la gente no hace, no dice, no protesta, nos estamos incluyendo. Pero la cosa no es tan cierta. Yo soy lo que creo que lo que hay es un enorme control de la comunicación. Además, las redes sociales no tienen ese nivel de penetración que le asignamos, lo cual no quiere decir que no sean importantes, sí son, pero evidentemente el régimen tiene una supremacía comunicacional muy importante y además hay un cerco informativo que se traduce muchas veces en autocensura porque los medios independientes, los pocos que quedan en Venezuela, no dicen cosas, no las transmiten por temor a represalias contra el medio, ¿no? Sin embargo, fíjense qué interesante esto. Esto ocurre en plena pandemia. En el mes de marzo, voy a leer primero las cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. En el mes de marzo hubo 580 protestas. El mes de abril, que estuvo totalmente bajo la cuarentena, 716. Y en el mes de mayo, aún más fuerte, 1,075 casos de protesta. Y esto no estamos hablando que nada más aquí contabilizan como protesta que una señora tocó una cacerola de una ventana, no. Estamos hablando de protestas visibles, documentadas, que ocurren en la calle y que tienen diversos motivos
Ya voy a leer la de junio, por ejemplo, para que ustedes vean cuáles son las razones por las cuales la gente más está protestando en Venezuela. Y según el Observatorio Social Humanitario, que son las cifras que voy a leer ahorita, y también tengo las de junio, porque el de conflictividad social no ha publicado las de junio, según el Social Humanitario, tenemos 437 protestas en marzo, tuvimos, parecida a al otro observatorio, 622 en abril, bastante parecido, 1008 en mayo, fíjense cómo las dos, tanto el de conflictividad social como el social humanitario, ubican en más de 1000 las protestas en mayo, es decir, es el mes récord de protestas en Venezuela. Pudiéramos llevar esto incluso a un promedio diario a ver qué nos resulta, y resulta ser que 1075 entre 30 da 35.8 protestas por día, llegaron a registrarse en el mes de mayo, muy interesante, récord histórico. Y bueno, junio, el de conflictividad social no las plantea, pero el social humanitario dice que fueron 927. Eso para mí tiene una explicación muy clara. Ya van a ver que la gasolina es una de las fuentes de protesta más importantes que hay en el país. Y bueno, obviamente a partir del 1 de junio empezó a nuevamente haber gasolina en las estaciones, provocó grandes colas durante las primeras semanas, colas menores en lo que ha seguido de tiempo, pero sin duda alguna el factor gasolina disminuyó como causa de protesta en el mes de junio porque apareció. Ahora bien, hay rumores de que a lo mejor va a volver a desaparecer. Quién sabe si eso vuelve a ser un detonante de protesta. Lo importante es que fíjense ustedes cómo se desagregan las protestas de junio para después darles un mensaje final antes de terminar el programa en unos 10 minutos. Según el Observatorio Social Humanitario, en el mes de junio hubo 927 protestas que se desagregan de esta manera: 300 por agua, 250 por electricidad, 100 por gas. Protestas de carácter laboral, 67. Por razones que tienen que ver con la alimentación, 40. Por la salud, 20. Y por gasolina, 150. Qué interesante. Aún habiendo llegado la gasolina y habiéndose empezado a expandir otra vez nuevamente el 1 de junio, lunes 1 de junio, hubo 150 protestas en el país por gasolina. Bueno, porque la cola era muy larga, porque coleaban gente, porque le cerraron la bomba en la nariz a una persona que tenía 14 horas haciendo la cola, porque no despacharon a la hora que tenían que despachar, porque no llegaban las gandolas, etc. Esto es un dato muy importante porque significa que sí hay ánimo de protesta, pero no se visibiliza. Y además la gente no sabe que en otros lados está ocurriendo exactamente lo mismo que ellos están viendo, o ni siquiera se enteran porque no han participado en ninguna. En cuanto a los sitios, miren qué interesante esto, los estados donde ha habido más conflicto son Táchira, Trujillo, Distrito Capital, Miranda, Falcón y Zulia. Y voy a decir exactamente en qué proporción. En Táchira 100, en Trujillo 100, en Distrito Capital 90, en Miranda 70, en Falcón 60 y en el Zulia 45. Yo cierro mi programa de hoy con la reflexión que siempre les hago. Queridos radioescuchas, queridos amigos que están viendo la transmisión a través de Instagram, quienes las estén oyendo y viendo a través de la página web de la emisora www.radiosintonía1420.com.be, hay que entender que esta protesta, que sí la estaba habiendo, sí está ocurriendo, no es verdad que en Venezuela no pasa nada. Lo que tiene que cambiar es la orientación de la misma. No podemos seguir protestando solamente porque falta el gas y entonces cuando llega el camión con las pocas bombonas de gas que hay, entonces se acaba la protesta. No podemos salir a protestar porque no hay electricidad y entonces cuando vuelven a poner la luz, se acaba la protesta. No podemos seguir protestando nada más porque nos quitan el agua una semana y si llegó el agua, se acaba la protesta. Hay que protestar por orientando la protesta. Por supuesto que estos son motivos válidos, hay que seguirlo haciendo, pero hay que entender y hay que orientar la protesta hacia el objetivo superior. Y el objetivo superior es lograr un cambio político en Venezuela. Y todos tenemos que entender que mientras Nicolás Maduro esté sentado en Miraflores y detente el poder, ningún problema se va a arreglar estructuralmente porque allí no hay capacidad para eso, porque no les interesa, porque no les importa a la gente y porque el modelo está
construido y diseñado para cada vez hacernos más pobres y más dependientes del Estado. Así que salga y proteste por el agua, salga y proteste por la falta de electricidad, salga y proteste por la falta de gas, por los problemas de alimentación, por la falla de gasolina, pero siempre apunte su protesta a la exigencia de que haya un cambio político en Venezuela, de que Maduro salga del poder y que más pronto que tarde podamos ver ese gobierno de emergencia nacional que de manera plural y amplia pueda conducir este país por una transición que termine en unas elecciones libres, justas y verificables. Nos dice aquí Alta Costura 22, magistrado, muchas gracias, yo no soy magistrado, pero gracias por la diferencia con ese trato. Todas por unanimidad te imploramos que nos hable de cómo defender y restituir la constitucionalidad, porque es un ataque a la patria de la población. Miren qué casualidad, yo no había leído este mensaje y miren lo que les estaba diciendo en este momento. Justamente, nosotros que tenemos que entender el poder que tiene el ciudadano, el poder que tiene el pueblo organizado. Yo que soy un dirigente de un partido político, sé que los partidos políticos no somos suficientes, que la unidad tiene que ir más allá de las organizaciones políticas, que tiene que ser un binomio, sociedad-partido, unidos en torno a un objetivo superior y estratégico, que es la salida de Maduro en el poder y que es lograr el cambio en Venezuela para darle lugar a ese gobierno de emergencia nacional y poder comenzar la restitución de la democracia, a atender estos y otros graves problemas que tiene el país y poder comenzar la reconstrucción de Venezuela. Así que hay que empoderarse, hay que entender que sí se puede, hay que entender que a la presión internacional que cada vez está siendo mucho más fuerte y estamos viendo cómo Europa, por ejemplo, está aumentando sus niveles de presión y la forma como la ejerce, porque hay unanimidad en que Venezuela tiene que vivir un cambio. Vimos cómo hubo una votación en la OEA importantísima, 21-0, para favorecer un cambio político en Venezuela y desconociendo a este Consejo Nacional Electoral ilegítimo que pretende llevarnos a una nueva farsa. Todo eso tiene que tener un eco interno y nosotros, los venezolanos, somos insustituibles a la hora de tomar la batuta en cuanto a dejar a sentir nuestra voz, protestar y buscar ese cambio, forzar el cambio se refiere. No tenemos sustitutos porque nosotros somos los principales dolientes de esta tragedia y por lo tanto tenemos que ser los agentes más activos que busque superarla. Entonces, con estas palabras, queridos amigos radioescuchas que nos están oyendo por Radio Sintonía 1420 AM, por la página web de la emisora www.radiosintonía1420.com.be y por mi cuenta Instagram @herediacipriano, pues saludo a Enrique Quiroga Mata, que se conectó hace poco, y con este saludo me despido de todos porque hemos llegado a la hora de transmisión y si no entonces se cae la señal, se interrumpe la transmisión vía Instagram y además estamos dentro del horario previsto de 5 a 6 en la emisora Radio Sintonía 1420 AM. Mis saludos para todos, mi respeto, gracias a quienes se conectaron, gracias a quienes se atrevieron a mandar sus comentarios, bienvenidos todos. Todos fueron leídos, no obviamos a nadie y desde aquí le mandamos el saludo de siempre y nuestro cariño con todo el afecto que nos corresponde. Un abrazo, cuídense mucho y estamos en contacto hasta la próxima semana. Muchas gracias, hasta luego.